Hola nuevamente a todos, acá estamos de nuevo en una nueva emisión de esto que se llama Lavado Seas, podcast pensado para compartir un poco de lo que es Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Esta es la segunda emisión y hoy nos vamos a meter un poco más de lleno en lo que tiene que ver con el contenido de la carta, arrancando por el primer capítulo. Decíamos en el anterior podcast que Laudato Si es una encíclica, una carta escrita por el Papa dirigida a los hombres de buena voluntad, no solo a los cristianos o a los católicos, sino a todos los que tengan interés en esta cuestión de cuidar nuestra casa, de tener una vida más ecológica, como se dice actualmente, y que en definitiva es el llamado que también Dios nos hace a través del Papa y de la Iglesia en este tiempo. Callada está mi alma para conocerte, tranquila está mi mente para escucharte hablar. No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Tu amor es melodía que la quietud me arrulla. En medio del silencio me dices que me amas y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Fluye en mí, Señor. Fluye en mí otra vez, Señor. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye.
demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los 4 jinetes cabalgando, vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Ya está montado, que millones de despidos, el camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mismo la doble que vos. Viene un río gris que separa al mundo en dos, quisiera quedar del mismo la dolera que vos. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Desierto, un nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón, que no terminó el vermú. No te olvides del mamón, que no terminó el vermú. Por allá, allá. Si viene un río gris que separa al mundo en dos, quisiera quedar del mismo lado que vos. Y si viene un río gris que separa al mundo en dos, quisiera quedar del mismo lado que vos. Cosas de la civilización. De la civilización. Terminamos de escuchar esta canción de Marcela Gándara que se llama Como río en primavera, una canción muy linda de oración y de tener presente a Dios también a través de esta imagen tan linda de la naturaleza como es la primavera, con todo lo que representa en cuanto a la vida y al florecimiento, ¿no?, de todo lo bueno y lo bello. Entramos ahora un poco ya de lleno en lo que es el primer capítulo de Laudato Si, que el Papa titula Lo que le está pasando a nuestra casa. Una vez más, esta apelación a lo afectivo, no tanto presentar un estudio técnico o científico, números y estadísticas, sino hacernos reflexionar acerca de nuestro planeta como una casa, como la casa que es común a todos nosotros y que está sufriendo, que está teniendo problemas y que está justamente pasando cosas. Un poco de eso se trata un primer capítulo, que de la encíclica es un poco la base diagnóstico, por así decir, de la realidad. El Papa se asesora con
un equipo especial de técnicos y con distintas fuentes para escribir en este tema, del cual, si bien él evidentemente no es experto, no se ha dedicado ni a la climatología ni a ese tipo de cosas, pero sí desde su mirada de pastor, de hombre que conoce la realidad, tiene una palabra para decir también en nombre de toda la iglesia. Por eso la necesidad de este primer capítulo que un poco trata de diagnosticar la situación que estamos viviendo. Acá el Papa va a proponer algunos puntos en los cuales desarrolla algunas cuestiones ecológicas severas de nuestro tiempo. El primero es la contaminación y el cambio climático, como aparece la cuestión de la basura, del uso de la basura, de la cantidad de residuos que tiramos como humanidad que no se llegan a reciclar. De hecho, un porcentaje muy bajo de los residuos se recicla o se reutiliza. La gran mayoría queda tirada por ahí y contaminando el planeta, y en muchos casos es basura que no es biodegradable, que pueden pasar miles de años y sigue ahí tirado, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las bolsas. Hace ya un tiempo que hay como una movida social de dejar de usar bolsas de plástico y pasar a las bolsas de tela o de papel. Es cada vez más común que la gente vaya a comprar al supermercado con su bolsa de tela, y la verdad que es una cosa muy positiva, porque nos estamos ahorrando mucho gasto en plástico que es sumamente contaminante y que no se degrada lentamente. Algunas de las frases que aparecen, el Papa dice que la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Esto en el punto 21 de Laudato Si, una frase fuerte y que un poco también es cruda pero real, acerca de lo que pasa muchas veces con la cuestión de la basura. Hay una vinculación fuerte entre la cuestión de la basura material y lo que el Papa suele llamar la cultura del descarte, que afecta a los seres humanos como también a las cosas, a los animales, a las plantas. Esta idea de que podemos usar y tirar constantemente sin ningún discernimiento y sin ninguna preocupación por el futuro. Este tipo de actitudes, que se traducen muchas veces en maltrato para con otros hermanos nuestros, para con el ser humano, también nos afectan en este sentido ambiental, ¿no? Esta imagen de la basura como el desecho, como aquello que ya no me sirve y lo tiro sin más, lamentablemente se traduce muchas veces en las personas. ¿Cuántas veces encontramos personas que parecen un desecho de la sociedad, porque la sociedad las ha tratado así, no porque realmente lo sean? Y es una situación grave y que lamentablemente nos toca ver mucho en nuestro hoy. Habla también después el Papa del clima como un bien común, que es de todos, que es para todos. A nadie le corresponde adueñarse del clima hoy, y justamente por eso también son buenas las acciones que buscan reducir los efectos del cambio climático. Cambio climático que, por otro lado, ya prácticamente no es discutido, salvo en algunos ámbitos muy reducidos. Hay un consenso bastante generalizado de que es un fenómeno real y que está impactando en el clima de todo el mundo. No lo vemos no solo en los cambios estadísticos, sino también en fenómenos naturales severos como grandes tormentas o tornados o olas de calor o olas de frío, que cada tanto asolan distintos lugares del planeta y que prácticamente están generando cada vez más muertes. El cambio climático es un problema de graves dimensiones, dice el Papa, y también denuncia esto de que muchos de quienes tienen recursos, naciones, empresas, pareciera que ocultan los problemas o los maquillan un poco, no terminan de hacerse cargo, más allá de un montón de acuerdos internacionales que hay sobre esta cuestión. Parece que o bien que no alcanza o que no es la prioridad para nadie, ¿no? Salvo para las organizaciones ambientalistas. Pareciera que la cuestión del clima todos sabemos que es grave, pero no parece ser que estemos haciendo demasiado al respecto. Otra cuestión que aborda el Papa es la cuestión del agua, que quizás a nosotros en nuestro país, o por lo menos en nuestra zona,
del este de la provincia de Buenos Aires no nos afecta tanto o no lo vivimos tanto porque estamos acostumbrados a que tenemos mucha agua siempre y agua potable y buena agua en general. En otros lugares del país, como en el oeste, en Cuyo, el agua es escasa y tiene que ser regulada. Y así en un montón de lugares del mundo el agua no llega o es muy cara o está contaminada. Es una cuestión de importancia básica el hecho de que pueda haber agua potable para las casas, para los barrios, es fundamental para el desarrollo de las personas. Y la cuestión del agua también está tiene como trasfondo un montón de intereses económicos que se van agudizando con el tiempo en la medida en que el agua potable empieza a escasear cada vez más. Obviamente mayor escasez de agua implica mayor escasez de alimentos y mayor encarecimiento de las zonas que tienen buena agua y esto obviamente redunda también en un aumento de la pobreza a nivel mundial, ¿no? Una desigualdad que lamentablemente va creciendo también en la medida en que falta el agua. Alabado seas por tu inmenso amor, alabado seas, Señor. El tercer apartado del primer capítulo de Laudato Si se llama pérdida de biodiversidad. Acá el Papa trata de dar un pantallazo de esta cuestión de la pérdida de especies que año a año se va manifestando en muchas extinciones en las especies de animales y de plantas y que son una riqueza de la naturaleza que se va perdiendo. Es muy valioso el punto 33 que paso a leer. Dice, pero no basta pensar en las distintas especies solo como eventuales recursos explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia, ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho. Es interesante cómo el Papa no solo lo plantea esta cuestión de si las especies nos sirven para algo en cuanto a recursos, que sería una mirada meramente utilitarista, sino sobre todo en esto del valor en sí mismo que tiene cada especie, ¿no? Todas las especies son obra de Dios, son criatura de Dios y que nuestras acciones hagan que se extingan, de algún modo limita lo que Dios nos ha querido regalar con su creación, lo que nos ha encomendado. Un poco este llamado que nos ha hecho de cuidar la creación falla cada vez que una especie se extingue a causa de una razón que tiene que ver con nuestro modo de vida. Un poco esto es lo que va desarrollando el Papa en este apartado. Se refiere también a algunas cuestiones como los pulmones del planeta, se refiere a los grandes bosques como la Amazonia, que rápidamente van perdiendo un montón de árboles, van perdiendo biodiversidad, una cuestión bastante grave también y que a su vez repercute en el clima y en otras especies. Se habla también un poco de la cuestión de los océanos, de los mares, de los recursos pesqueros. Habla también el Papa de la necesidad de invertir en investigación para comprender mejor el comportamiento de los ecosistemas. Bueno, en fin, una serie de temas diversos que se pueden cada uno profundizar en particular y ni hablar si empezamos a buscar ejemplos concretos en nuestra realidad, que no hace falta irse tan lejos para encontrar este tipo de problemáticas. A continuación, en el cuarto apartado, el Papa habla del deterioro de la calidad de vida del hombre y de la degradación social asociada a esta cuestión ambiental, ¿no? Cada vez más hay una población que tiende a vivir en las ciudades, las metrópolis siguen creciendo, cada vez más hay hacinamiento y barrios marginados en las ciudades y los campos quedan cada vez más despoblados. La tierra se va como concentrando en pocas manos y
y cada vez más personas van cayendo sumidas en la pobreza y tratando de sobrevivir de lo que pueden en medio de las grandes ciudades. Esto genera una degradación obviamente en la calidad de vida y una cantidad de problemáticas que después se van tratando de absorber y que son cada vez más como notorias, ¿no? Hay distintos tipos de problemas que tienen que ver con esto. También habla el Papa un poco de la cuestión del mundo digital, de Internet, que si bien trae un montón de ventajas en un aspecto, también tiene como que está generando una ola de ansiedad y de inmediatez en las personas que no les permite a veces disfrutar las cosas más simples de la vida, ¿no? A veces es tan lindo y tan bello poder contemplar un rato de algo de la naturaleza, del mar, de una montaña, de un bosque, o hasta del parque de la casa de uno, y sin embargo corremos tan apurados por el ritmo frenético que tenemos hoy, que no podemos contemplar. Hemos perdido cierta capacidad básica, humana, de poder contemplar las cosas y de descubrir en eso la presencia de Dios y también algo que la creación nos quiere decir. Alabado seas en la creación, alabado seas, Señor. El Papa viene a hablar ahora de inequidad planetaria en el quinto apartado de este primer capítulo. Acá es donde expone una de las tesis centrales de Laudato Si, que es que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Esto dice en el punto 49 y es, como decía recién, una de las ideas más importantes de la encíclica, ¿no? La cuestión ecológica o la cuestión medioambiental no es una cuestión solo de un ámbito reducido de la sociedad, es realmente un planteo social, porque la misma mentalidad que nos lleva a descartar las cosas y la basura de forma descontrolada nos lleva a hacer lo mismo con las personas. Las grandes problemáticas sociales de hoy no están desligadas de las problemáticas ambientales. Por eso el Papa va a insistir mucho y medio transversalmente en los distintos capítulos sobre esta cuestión. También critica cierta como tendencia que hay a veces de decir que la falta de recursos tiene que ver con que aumenta la población humana, cuando en realidad la producción de recursos no llega a todos los hombres que hay. Se tira un enorme porcentaje de la comida que se produce, habiendo una gran cantidad de personas en todo el mundo que pasan hambre. Esto tiene que ver con una mala distribución de los ingresos y con un consumismo extremo en algunas regiones del planeta o en algunos sectores sociales. Por supuesto que esto tiene que ver obviamente con esto que hablamos de inequidad o de desigualdad, que no se reduce solo a los miembros de una ciudad o de un país, sino que a nivel internacional también se ve entre los países llamados desarrollados o en vías de desarrollo. El Papa va a criticar en el parágrafo 6 de este capítulo la debilidad de las reacciones, ¿no? Como parece que va avanzando muy lento el interés por cambiar todas estas cuestiones, el deseo por generar condiciones más humanas para toda la vida en el planeta. Pareciera que estamos justificando el sistema actual por un montón de cosas que tienen que ver con lo inmediato, con la especulación financiera, con el sacar el máximo rédito al menor costo posible, con priorizar los intereses de unos pocos antes que el de todos, ¿no? En definitiva, lo que está de fondo es un poco eso. Dice el Papa que la degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas, en el punto 56, siguiendo un poco con la misma idea de recién. Aún así hay un montón de acciones positivas que se van haciendo y que también el Papa va a ir destacando luego en distintos lugares de la encíclica. Va a terminar este primer capítulo con un apartado que se llama diversidad de opiniones, son 2 puntitos,
que muestra también que no hay un consenso sobre las soluciones a los problemas, más allá de que muchos están objetivamente probados. Todavía no hay consenso en la comunidad ni en las naciones acerca de cómo encararlos o cómo solucionarlos. Y de hecho el Papa también en el punto 61 va a aclarar que la Iglesia no tiene por qué poner una palabra definitiva. De hecho, Laudato Si no es un manual programático de cómo resolver los problemas, sino por ahí simplemente una mirada de parte de la Iglesia, y eso también hay que tenerlo muy presente, ¿no? Para no confundirse, para no pedirle al Papa o a la Iglesia algo que ellos no tienen por qué hacer, ¿no? Que es dar una solución desde lo técnico, desde lo económico o político, sino simplemente dar un pantallazo y una mirada que se pueda unir a muchas otras miradas, por supuesto, y que busca entrar en diálogo para también hacernos reflexionar y convertir el corazón para vivir de una manera más acorde a lo que el plan de Dios nos pide. Para poner un ejemplo concreto y puntual de una situación medioambiental que no se vincula solo con una cuestión netamente de la naturaleza o de un ecosistema, por así decirlo, sino que también tiene que ver con una realidad humana y social muy compleja y difícil, vamos a escuchar un testimonio. Tenemos la posibilidad de compartir unas palabras de Ana Laura Vulcano, quien es delegada episcopal para las comunidades eclesiales de base en la diócesis de Mar del Plata, miembro de la parroquia del Santo Padre Pío y también de la Pastoral del Basural, una pastoral que trabaja justamente en acompañar la realidad de los trabajadores y trabajadoras del predio de disposición final de residuos de la ciudad de Mar del Plata. Ella nos va a compartir un poco acerca de la realidad que vive allí la gente y que nos permite también a nosotros poner un ejemplo de lo que es esta idea que atraviesa Laudato Si, de que no hay una crisis social separada del ambiental, sino que es toda una gran crisis compleja. Así que nos disponemos a escuchar lo que ella tiene para contarnos. Hablar del basural a cielo abierto en nuestra ciudad o del tratamiento de la basura no tiene sentido si primero no miramos a los trabajadores y trabajadoras que diariamente asisten al predio. La situación sigue siendo tan grave como siempre. Es más, con la pandemia es más precaria aún. Están trabajando sin ningún tipo de cuidado. Aproximadamente entre 300 y 500 trabajadores en este momento están asistiendo al predio de disposición final. El Estado sigue estando ausente. Es necesario y urgente el consenso de políticas públicas que abarquen toda la problemática de la basura en la ciudad. Primero, el cuidado de los hombres y mujeres que trabajan allí. Y luego también poner la mirada en la separación en origen, que sería una forma de comenzar el cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto? Sin ninguna duda, el basural para nosotros es un lugar desde donde miramos teológicamente la realidad. Esta mirada nos permite analizar críticamente la realidad política y económica actual. Desde allí, Mar del Plata tiene otra dimensión, porque cuando hablamos de índices, hablamos de porcentajes. En el basural encontramos los nombres, los apellidos, las historias de la pobreza. En este momento no estamos entrando al predio por la pandemia, pero de las distintas comunidades, parroquias, cáritas, mesa de diálogo de las periferias, estamos tratando de asistir lo más cercanamente posible a las familias involucradas en esta problemática. También desde esta mesa de diálogo por la dignidad de las periféricas del obispado, siempre privilegiando la visión de dignificación de los trabajadores informales, de la separación y recuperación de residuos, y en el marco de la encíclica Laudato Si de nuestro Papa Francisco, consideramos que se deberían trabajar algunos ejes que podrían ayudar a cambiar esta situación que transitamos. Por ejemplo, como les decía anteriormente, una gestión clara en la separación en origen de residuos y sólidos urbanos,
agregado de valor a la cadena de comercialización de residuos recuperables, siempre para beneficio, por supuesto, de los trabajadores y trabajadoras, optimización de la utilización de los recursos de la tasa GIRSU que todos los ciudadanos marplatenses pagan, pensar un plan de inclusión social para los trabajadores informales del sector, no solamente del predio, sino incluir los recuperadores de calle, de la planta municipal que está administrada por Cura, los recuperadores del playón. Por ejemplo, reutilizar el residuo orgánico para fortalecer huertas comunitarias. Esto sería posible solamente con políticas públicas que pongan la mirada en los más pobres. Y para esto es necesario actuar con compromiso y misericordia. Escuchábamos entonces recién las palabras de Ana Laura, muy interesantes, comentando un poco de la realidad del basural en Mar del Plata, y veíamos esto, ¿no? De cómo una situación que en principio tiene una beta ambiental también tiene una gran complejidad en cuanto a lo social, ¿no? Hay un montón de historias de personas concretas que están detrás de esto que escuchábamos y que la pasan mal y que están sufriendo, y hay mucho abandono por parte del Estado hace muchos años que genera este tipo de situaciones lamentables. Tenemos la posibilidad de que la Iglesia intente acompañar como puede y con un montón de límites esta realidad. Sabemos que falta mucho por hacer y que acompañamos también desde nuestra oración y nuestra conciencia. Con esto cerramos esta segunda emisión de Alabado Seas. La próxima emisión seguiremos ahondando en Laudato Si y comentando un poco de lo que el Papa Francisco nos viene a ofrecer en este documento.